Bolivia, como república, se constituyó sobre la base de un cuerpo social previamente existente. Durante el régimen colonial, el país, o el régimen colonial, este territorio que se llamaba el Alto Perú, se había especializado en la producción de materias primas. En su momento fue el oro, la plata, lo que se conocen como los bienes reales. Sin embargo, este tipo de especialización no dejó de ser recurrente ya en el periodo de la República. Cuando se funda la República, la base, el eje articulador, lo que constituye la estructura social boliviana, estaba sustentada sobre la misma dinámica, ¿no? Ser un país productor y exportador de materias primas. Y en la República, el estaño, la plata, la goma, el petróleo, el gas y después últimamente la soja. Materias primas que han definido la organización social de la República Boliviana. Pero hay una particularidad fundamental, quizás lo que Galeano dice, ¿no? La tragedia de Bolivia es haber sido fundada con una cantidad ingente de recursos naturales. Sin embargo, no solamente la existencia de recursos naturales definió su condición de dependencia, sino también la existencia de pueblos indígenas, ¿no? Que sustentaron con su fuerza de trabajo la creación de esta estructura social. Para los que no conocen o no saben, actualmente en Bolivia existen 36 naciones originarias. La historia del país se ha caracterizado siempre por la historia de las masacres indígenas y campesinas. La última que acabamos de ver es una más de todas las masacres indígenas que se dieron, que sin embargo alcanzan tres momentos fundamentales en la historia del país, en un ciclo interesante que se da cada 100 años. A fines o principios del siglo XIX, la sublevación de Tupac Amaru en la parte andina fue una de las sublevaciones más importantes de la movilización indígena en la región. Acabó con una tragedia. 100 años después, cuando ya se había fundado la República de Bolivia, a principios del siglo XX, se da la Guerra Federal, en la que una confrontación entre dos sectores de la misma oligarquía, por un lado los conservadores y por otro lado los liberales, desataron una guerra federal y se conformó un ejército aymara en ese periodo, liderado por Pablo Zárate Vilca. Los liberales le ofrecen a Pablo Zárate Vilca la posibilidad de que muchas de las reivindicaciones indígenas que durante todo el largo de la historia habían planteado los pueblos originarios podían tener acogida en un gobierno liberal a principios del siglo XX. Pablo Zárate Vilca, con su ejército, apoya a las fuerzas liberales. Yo quiero rescatar una carta que le escribe Fernández Alonso, que era el jefe de los conservadores en esta guerra, una carta que le dirige a José Manuel Pando, que era el jefe de los liberales en esa guerra. Le dice, textual, se hundirá Bolivia, la indiada guerrea por cuenta propia contra la raza blanca, y aprovechando nuestros despojos beligerantes se hará poderosa y nuestras fuerzas unidas apenas podrán dominar. El jefe de los conservadores le manda una carta al jefe de los liberales diciéndole que se ha aliado con Pablo Zárate Vilca, pero que Pablo Zárate Vilca tiene su propio proyecto político, su propio proyecto emancipatorio. Y efectivamente, ganan los liberales con la ayuda de los indígenas. Una vez que ganan, ejecutan a todos los líderes indígenas, incluyendo a Pablo Zárate Vilca.
Esa es la segunda gran movilización indígena en la historia del país. 100 años después, el año 2000, una movilización indígena que tiene otro tipo de características. Si bien no deja de tener rasgos violentos, Evo Morales asume el liderazgo de toda una movilización popular, cuya característica fundamental es básicamente una movilización indígena. Podemos ver que la memoria de las movilizaciones indígenas, desde la colonia hasta la república, se fueron transmitiendo de generación en generación, hasta llegar el momento en que Evo Morales asume el gobierno en las mismas condiciones de una democracia formal que le habían planteado las oligarquías en el país. Este fenómeno es importante fundamentalmente por las características simbólicas que tiene. Como decía el vicepresidente, es un momento de una impronta en el que los indígenas dejan de ser parte de las postales turísticas o folclóricas, sino efectivamente se convierten en una opción de poder real, poder político real. Llegan al poder y proponen la necesidad de crear un nuevo Estado, que el Estado oligárquico que había existido hasta el año 2005 era insostenible. ¿Cuál es el proyecto que plantea la nueva movilización indígena? Y es una impronta porque ellos plantean 4 pilares en este proyecto político. Por primera vez llegan al ejercicio del poder, al control de un Estado con el que siempre habían peleado, con el que siempre habían estado en guerra, y de repente, bajo el mecanismo de la democracia formal, asumen el control de ese Estado. Un Estado con el que nunca se habían sentido identificados. Entonces plantean la necesidad de cambiar ese Estado. Entonces, ¿cuáles son las bases, dicen ellos, de este nuevo Estado? Primero, existe la necesidad de que el Estado tenga mayor participación en la economía. Claro, esto genera una discusión enorme porque lo que están planteando es que es un cuestionamiento al dogma neoliberal donde dice que el Estado o los Estados no pueden participar de la economía. No, que no pueden participar, que hay una mano invisible que los regula todo y el mercado distribuye los excedentes que genera la producción. No, este nuevo Estado tiene que participar de la economía. Por lo tanto, hay la necesidad, el segundo pilar, de recuperar los recursos naturales. Como era un país que se había especializado en la producción primaria, vivía de la producción primaria, de la exportación de materias primas, estas se habían terciarizado, se habían entregado a las transnacionales, entonces había la necesidad de recuperar las rentas que generaba este tipo de producción. Por lo tanto, había que nacionalizar, recuperar los recursos naturales. El segundo pilar del proyecto. El tercer pilar, existe también la necesidad de crear un nuevo contrato social. Algunos decían, pero si no existía contrato social. Cuando llegaron los españoles, impusieron un régimen sin ningún tipo de concertación social. Llegó la República, impusieron un régimen que era absolutamente excluyente, que no incorporaba la diversidad social, los pueblos originarios que existían. Por tanto, no había contrato social.